Seguimos con el tercer tipo de célula especializada, que en este caso son los linfocitos T y los linfocitos B. Al finalizar a los linfocitos T y B, estudiaremos a las células NK, que también son linfocitos, pues de igual manera derivan de un progenitor linfoide. En este punto, ustedes ya saben que los linfocitos T y B son los principales mediadores de la inmunidad adaptativa y que son células que cumplen con funciones especializadas. Por su parte, las células NK son también linfocitos, pero son funcional y morfológicamente diferentes a los T y a los B. Son más grandotes y tienen una mayor cantidad de gránulos citoplasmáticos. La principal función de las células NK es la eliminación de células infectadas con virus o células tumorales durante la inmunidad innata. Empecemos entonces con linfocitos T y B. Los linfocitos T y B son las células más importantes del sistema inmunológico, ya que son las únicas capaces de distinguir entre antígenos diferentes, aunque esos antígenos sean muy similares entre sí, de tal manera que estas células ofrecen una respuesta específica o particular a cada antígeno y de hecho a cada epítope de un antígeno. También linfocitos T y B son las únicas capaces de recordar un encuentro previo con un antígeno, de tal manera que la segunda o subsecuentes veces que nos enfrentemos al mismo antígeno, la respuesta va a ser más rápida, va a ser más vigorosa, y a eso se le llama memoria inmunológica. Los linfocitos en el cuerpo se organizan en clonas y ya sabemos que hay de 10 a la 9 a 10 a la 11 clonas diferentes. Eso significa que existe esa misma cantidad de receptores diferentes que pueden reconocer a la misma cantidad de epítopes diferentes. A eso se le llama diversidad, a la cantidad de receptores diferentes que existen. Entonces, los linfocitos definen las principales características de la inmunidad adaptativa, como son la especificidad, la diversidad y la generación de memoria inmunológica. Los linfocitos constituyen del 20 al 40% de los leucocitos. El número total de linfocitos en un adulto sano es de aproximadamente 5 por 10 a la 11. De esta cantidad total, el 2% aproximadamente se encuentra circulando en la sangre, el 10% se encuentra en la médula ósea, el 15% en los tejidos linfáticos mucosos de la vía digestiva y de la vía respiratoria, y el 65%, que es la mayoría de los linfocitos, se va a encontrar en los órganos linfoides secundarios, sobre todo en los ganglios linfáticos y en el vaso. La función de los linfocitos es potenciar los mecanismos participantes de la inmunidad innata mediante las citocinas que secretan o bien mediante los anticuerpos liberados por las células plasmáticas. Los linfocitos se generan en la médula ósea a partir de un precursor linfoide. Los linfocitos B se van a quedar en la médula ósea y ahí van a completar casi su proceso de maduración, mientras que los linfocitos T van a salir inmaduros de la médula ósea y se van a dirigir al timo, donde van a completar su maduración. La maduración de los linfocitos T en el timo y de los linfocitos B en la médula ósea consiste básicamente en que estas células adquieran el receptor de superficie, es decir, el TCR o el BCR, que les va a permitir realizar su función, que inicialmente es el reconocimiento de los antígenos. Cuando los linfocitos logran por fin expresar un receptor funcional y ya se encuentran maduros o casi maduros en el caso de los linfocitos B en la médula ósea, van a salir de esos órganos y van a empezar a recircular e intercambiarse entre la sangre, la linfa y los tejidos. Esta capacidad que tienen los linfocitos para poder recircular o desplazarse entre la sangre, la linfa y los tejidos es de gran importancia para generar respuestas inmunológicas, porque de esta manera se asegura que los linfocitos se encuentren en los sitios en donde son útiles. Por ejemplo, los linfocitos vírgenes, los linfocitos efectores y los linfocitos de memoria tienen vías de recirculación
diferentes. Cada uno de estos tipos de linfocitos tiene una vía de recirculación preferida o favorita. Por ejemplo, en los órganos linfoides, como los ganglios o el vaso, se van a concentrar los antígenos que entran al organismo a través de la piel, a través del aparato digestivo o del aparato respiratorio. Bueno, pues cuando un linfocito es virgen, lo que quiere es reconocer antígeno. Entonces van a migrar a los lugares donde los antígenos son concentrados. ¿Para qué? Para que se inicien las respuestas inmunológicas adaptativas. Entonces, un linfocito virgen, su vía de recirculación favorita es ir a los ganglios linfáticos o al vaso, que son órganos linfoides secundarios, donde se concentran los antígenos. Cuando este linfocito virgen logra su objetivo de reconocer antígeno y deja de ser virgen, se va a diferenciar en un linfocito efector. Entonces, su vía de recirculación va a cambiar, porque ese linfocito que ya es efector ya no va a querer estar en los órganos linfoides secundarios porque ya cumplió su objetivo, que era el de reconocer antígeno. Los linfocitos efectores y los de memoria van a circular en la sangre y luego se van a dirigir de manera preferencial a los sitios por donde entran los antígenos o bien a los sitios de infección, y en esos sitios van a ser retenidos. Un linfocito, cuando es virgen, tiene un tamaño de 8 a 10 micras de diámetro. Tienen, como ustedes pueden observar en la imagen, un gran núcleo que va a abarcar casi a toda la célula. Tienen un anillo citoplasmático alrededor de ese núcleo que es pequeñito. En ese citoplasma puede haber algunas mitocondrias, algunos ribosomas, lisosomas, pero ningún organelo especializado visible. Si este linfocito virgen no tiene contacto con el antígeno, suele morir en 1 a 3 meses más o menos. Los linfocitos vírgenes son células en reposo, es decir, son células que se encuentran en la fase G0 del ciclo celular. ¿Dónde vamos a encontrar a los linfocitos vírgenes? Los vamos a encontrar recirculando entre la sangre, la linfa y los órganos linfoides. Cuando los linfocitos T y B son vírgenes, son indistinguibles entre sí. Si ustedes observaran una célula al microscopio óptico que tiene esta morfología que les acabo de mencionar, no van a poder saber si se trata de un linfocito T o de un linfocito B, porque como les digo, son morfológicamente indistinguibles. Hay otras maneras de poder distinguir linfocitos T y linfocitos B que luego vamos a ver. Pero cuando estos linfocitos vírgenes ya reconocen antígeno a través de su receptor de superficie, lo que van a hacer es que van a proliferar primero y luego se van a diferenciar a linfocitos efectores. El linfocito B efector se llama célula plasmática y el linfocito T activado se conoce simplemente como linfocito T efector. Las células plasmáticas, ustedes ya saben que son productoras de una gran cantidad de anticuerpos. Los linfocitos T efectores no producen anticuerpos, ellos producen diferentes citocinas. Aquí podemos observar la morfología de estos linfocitos efectores. En el caso de la célula plasmática, su morfología sí cambia mucho con relación al linfocito B virgen. Ustedes pueden observar que el citoplasma es abundante, que tiene un núcleo excéntrico, que tiene un retículo endoplásmico muy denso, que es el lugar donde se sintetizan los anticuerpos, además de otras proteínas, ¿no? Las células plasmáticas también poseen un complejo o aparato de Golgi, en donde los anticuerpos se van a convertir en sus formas finales y van a empaquetarse para su secreción. Este complejo de Golgi no se tiñe bien con los colorantes habituales y por eso al microscopio óptico las células plasmáticas muestran un halo perinuclear visible. Las células plasmáticas se desarrollan en los órganos linfáticos y en otros sitios donde se generan respuestas inmunológicas. Algunas de las células plasmáticas generadas van a migrar a la médula ósea, en donde pueden vivir y secretar anticuerpos durante periodos largos después de la inducción de la respuesta inmunológica e incluso después de que el antígeno ya ha sido eliminado. En el caso de los linfocitos T efectores, ustedes pueden ver que la morfología no cambia mucho en relación a los linfocitos T vírgenes.
solo incrementan de tamaño, ya no van a medir de 8 a 10 micras como mide un linfocito virgen, sino que van a medir de 10 a 12 micras de diámetro. Hasta el momento podemos concluir que los linfocitos B tienen un receptor sobre su superficie que le permite llevar a cabo el reconocimiento antigénico que se denomina BCR. Podemos concluir que la célula plasmática es el linfocito efector que deriva de un linfocito B activado y la célula plasmática produce y secreta una gran cantidad de anticuerpos. El receptor de los linfocitos T se conoce como TCR, el linfocito T, una vez que está activado, se conoce como linfocito T efector y este tipo de linfocito produce y secreta diferentes citocinas. Ahora bien, todas las respuestas inmunológicas adaptativas, es decir, todas las respuestas en donde hay participación de linfocitos, se van a iniciar con el reconocimiento de los antígenos extraños y este reconocimiento se lleva a cabo gracias a la unión del receptor con el antígeno. Posteriormente se va a producir la activación de los linfocitos que son específicos para el antígeno que penetró al organismo y durante ese proceso de activación los linfocitos van a hacer dos cosas. Número uno, van a multiplicarse o van a proliferar. Se va a expandir la clona específica para el antígeno o para los diferentes epítopes del antígeno. Luego de proliferar, las células se van a diferenciar en células efectoras, ¿sí? Además de que los linfocitos que ya proliferaron se diferencien a células efectoras, también va a haber generación de linfocitos de memoria. Posteriormente, se va a terminar esta respuesta inmunológica con una fase que se conoce como fase efectora. Y aquí se desarrollan mecanismos para eliminar al antígeno. Quien va a llevar a cabo la eliminación del antígeno puede ser la célula efectora o bien pueden ser los productos que esas células efectoras secretan, como por ejemplo los anticuerpos. Mientras que las células de memoria van a quedar en el organismo en estado de reposo y cuando el antígeno entre nuevamente se van a activar muy rápidamente y van a responder de una manera más potente ante la nueva entrada del mismo antígeno. Aquí vemos la fase de reconocimiento y dijimos que esa fase de reconocimiento se lleva a cabo cuando los receptores de los linfocitos se unen al antígeno. Los receptores de los linfocitos son funcionalmente idénticos porque ambos tienen como función el reconocimiento antigénico, pero son estructuralmente diferentes. Ya sabemos cuál es la estructura del BCR que se encuentra localizado sobre la superficie del linfocito B. No vamos a hablar más al respecto en esta diapositiva, sino que lo que quiero que vean es la similitud que existe entre un FAP, que es un fragmento de unión al antígeno, y el TCR. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Son dos cadenas polipeptídicas que conforman al TCR. Ahora bien, el 95% de los linfocitos T posee un receptor que está conformado por dos cadenas polipeptídicas. Una de esas cadenas se conoce como cadena alfa y la otra cadena se conoce como cadena beta. Ambas cadenas poseen una región variable y una región constante. Cada uno de los dominios, al igual que en la molécula de anticuerpos, recibe un nombre. Cada cadena tiene dos dominios. Este, al ser el dominio de la cadena alfa que se encuentra localizado en la región variable, se denomina variable de la alfa y este, al ser constante, es el constante de la alfa. Lo mismo para la cadena beta. Variable de la cadena beta, constante de la cadena beta. El sitio a donde va a unirse el antígeno está conformado por los dominios variable de la alfa y variable de la beta. El 5% restante de los linfocitos T tienen cadenas polipeptídicas diferentes a las cadenas alfa-beta. También es un heterodímero.
pero las cadenas en este caso se conoce una como cadena gamma y la otra como cadena beta. Y es la misma historia. Cada uno de los dominios recibe un nombre de acuerdo a la región. También tiene una región variable y una región constante, cada una de las cadenas. Y el sitio de unión al antígeno está conformado de igual manera por los dominios variables, tanto de la cadena gamma como de la cadena delta. Existen diferencias en la fase de reconocimiento entre el BCR y el TCR. Con base en esa estructura que acabamos de ver, podemos concluir que mientras que el BCR posee 2 sitios para unir antígeno, el TCR posee solamente un sitio al cual va a unirse el antígeno. Otra diferencia importante entre el BCR y el TCR en esa fase de reconocimiento es el tipo de antígeno que reconoce cada uno de los receptores. El BCR reconoce antígenos intactos. Así tal cual entre el antígeno al organismo, el BCR es capaz de reconocerlo. Además, el BCR es capaz de reconocer antígenos de cualquier naturaleza química. Eso quiere decir que el BCR puede reconocer carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, lo que sea. Lo que se le ponga enfrente, el BCR va a ser capaz de reconocerlo y además lo reconoce en su forma nativa o en su forma intacta. En cambio, el TCR de los linfocitos T es incapaz de reconocer antígenos intactos. Nosotros ya habíamos visto que los linfocitos T reconocen fragmentos de antígenos que están unidos a las moléculas del MHC y que son expresados sobre la superficie de otras células. En este caso, estas células se conocen como células presentadoras de antígeno. Además de que solamente reconoce fragmentos, esos fragmentos tienen que ser péptidos, es decir, tienen que ser fragmentos proteicos. No reconoce otra cosa que no sean péptidos unidos a las moléculas del MHC y presentados sobre la superficie de una célula presentadora de antígeno.